nuestro programa, el licenciado Manuel Jiménez. Licenciado, buenos días, bienvenido a PAB. Muy buenos días, José Elías, y buenos días al público que siempre te escucha. Bueno, vamos de inmediato a hablar sobre el tema de las primarias, su comentario sobre ello y también sobre cómo quedaron evaluados unos candidatos que se les conocía por su notoriedad en cuanto al tema de la privatización de energía eléctrica. ¿Qué pasó con ellos finalmente? Su comentario sobre lo que pasó. Bueno, José Elías, me parece que la primaria es bastante reveladora en ciertos aspectos, ¿verdad? Número uno, la primaria demuestra una participación reducida comparado con las primarias que se han llevado a cabo en otros años, ¿verdad? El número total de electores que participaron fue menor. Obviamente estamos ante una situación especial. El asunto de la pandemia pudo haber hecho que mucha gente de mayor edad no haya escogido participar debido a los riesgos que hay. Pero podría interpretarse también, porque obviamente los que votan son gente que tienen mucha pasión por el proceso electoral y son gente, como dicen, del corazón del rollo. Podría ser que el efecto pandémico no haya sido significativo, pero hay que tomar en cuenta que hubo menos gente participando en el proceso. Lo otro que podría decirte es que ha habido un movimiento hacia la sustitución de incumbentes que es importante porque podría anticipar que en las elecciones de noviembre haya una redistribución del poder político entre los partidos tradicionales y los partidos emergentes. El hecho de que Tomás Rivera Chat esté quinto, de que haya quedado fuera Héctor Martínez, que haya quedado fuera Tata Charbonnier, que de paso tengo entendido que la están arrestando ahora. Y también Evelyn Vázquez y otros candidatos también incumbentes que han quedado fuera en las diferentes primarias de distritos, ¿no? Pues podría implicar un proceso tal vez de madurez política aún dentro de los propios partidos. La información que estabas comentando esta mañana sobre que un total desconocido le restó 3,000 votos a la alcaldesa de Ponce, también es parte de ese movimiento hacia derrotar a los incumbentes que podría darle paso a candidatos emergentes. Pensando en la realidad, por ejemplo, del Senado, si Tomás Rivera Chat llega quinto dentro de su partido, tenemos que contar con el senador del PIB, probablemente con algunos senadores adicionales de Victoria Ciudadana o cualquier otro candidato, ¿verdad? Que se sabe que podría estar en una buena posición en los candidatos por acumulación. Podría dar una sorpresa en términos de la composición del Senado, igual en la Cámara. Así que me parece que a mí me genera una expectativa de que eventualmente el pueblo esté madurando. Es importantísimo que la gente se vaya a inscribir o hacer las transacciones electorales que sean necesarias para que todo el que esté hábil para votar pueda comparecer el día que sea, porque sabes que también están considerando mover esa primaria, lo cual crea un poco de incertidumbre. Pero cuando salgan los resultados completos, porque todavía no se tienen los números finales, podría tal vez apoyarse la postura de que aun cuando no se está derrotando totalmente el bipartidismo, y no hay manera de pensar eso con la información que tenemos, pero sí hay un movimiento en esa dirección, porque la caída de candidatos o de funcionarios que tenían un arraigo en sus partidos significativos, pues podría implicar que la gente está más dispuesta a votar fuera de las tradiciones de los partidos y fuera también de las líneas partidistas. Ahora, la pregunta que yo hago es, ya más o menos se perfila quiénes son los candidatos de los partidos. Número uno, habrá impugnaciones por el proceso electoral. Fue un proceso totalmente irregular, fragmentado en 2 días, a pesar de que se cumplió más o menos con las expectativas de ayer. Hay que ver los candidatos que puedan ir levantando información sobre irregularidades. Han aparecido maletines de papeletas por todos lados. O sea que hay un issue de que podría haber impugnaciones al proceso, y eso podría atrasar la impresión de las papeletas con el resultado de que se posponga. La otra pregunta que yo me hago es salir electo en unas primarias para competir en unas elecciones por esos 2 partidos, ¿para qué? Porque la gobernadora real de Puerto Rico, Natalie Yaresco, sigue escribiendo cartas
dando y negando permisos al gobierno, porque para todo tienen que pedirle permiso, para hacer un reglamento, para enmendar un reglamento, para aprobar una ley, para aprobar una movida presupuestaria a la luz de la necesidad, para requerir dinero para las diferentes situaciones de emergencia que existen. O sea que los partidos políticos podrán tener su chichichijá y podrán tratar de movilizar los electores para ir a las urnas en noviembre, pero no van a tener ningún poder político. Por eso insisto, José Elías, que ya que está resuelto en términos prácticos el asunto de las primarias, porque se dieron, aunque después haya pleitos y resoluciones sobre quiénes ganaron o no, la pregunta sería, estas personas, ¿cuál es la postura que tienen con la Junta? ¿Saben estas personas que la ley promesa no es viable? ¿Saben estas personas que la Junta está haciendo promesas que van a comprometernos por 30, 40 años y que van a someter a Puerto Rico a unos estresores económicos tremendos? ¿Saben estos que habría una alta probabilidad de que Puerto Rico incurra en otra quiebra? ¿Qué van a hacer estas personas con el contrato de Luma? Toma nota, José Elías, que los candidatos que fueron señalados por Lautier como personas que le hacen daño a Puerto Rico por sus posturas sobre la privatización y sus pasadas acciones en contra de la Autoridad de Energía Eléctrica, todos perdieron. Tenemos a Ramón Luis Nieves, tenemos a Eduardo Batia. Antes de eso, que no es político porque estaba en la rama ejecutiva, pero José Ortiz tuvo que salir de su posición. Así que hay que reconocer que el mensaje en contra de la privatización y el mensaje en contra de las personas que tienen en su agenda neoliberal el desmantelar la autoridad, también tienen esa presión política de parte de Lautier. La gobernadora perdió después del papelón en que incurrió cuando se reúne con todos los líderes de los sindicatos y asociaciones de la Autoridad de Energía Eléctrica. Yo estuve en esa reunión, la licenciada Méndez Colbert también estuvimos en esa reunión, y con su boca, como tú dices, con su boca de comer, nos prometió una reunión para lidiar con el contrato de Luma y dejó a Lautier esperando. Lautier no perdió tiempo y le hizo una campaña en contra también, así que prácticamente todos los señalados como enemigos de la Autoridad de Energía Eléctrica sufrieron una derrota política significativa. Hay ahora otra amenaza sobre la Autoridad de Energía Eléctrica sobre la cual nadie ha comentado, y es que la Autoridad de Alianzas Público-Privadas publicó el pasado lunes un RFQ, que es un request. Vamos a eso, licenciado. ¿Cuál es la importancia de ese RFQ que publicó la Alianza Público-Privada, la Autoridad de Alianza Público-Privada, respecto a la situación de energía eléctrica? Sí, un RFQ es un Request for Qualifications, que es que le dice al mundo e invita a las compañías, ¿verdad?, que tengan expertise sobre la generación a que sometan sus cualificaciones para que se configure una lista de posibles candidatos a la privatización completa de la parte de generación. Tú sabes que Luma va a, si la dejamos, ¿verdad?, va a controlar todo menos la generación, y va a continuar una pequeña compañía eléctrica propiedad del pueblo de Puerto Rico, donde lo único que iba a hacer era generar energía. Pues ahora con este RFQ lo que se quiere es traer privatizadores para que se hagan cargo de las plantas eléctricas para completar la transición completa de la Autoridad de Energía Eléctrica de un monopolio privado a un monopolio, de un monopolio público a un monopolio privado. Y esto es el desmantelamiento total. La Junta le llama así, desmantelamiento de la Autoridad de Energía Eléctrica, con las consecuencias que eso puede tener para Puerto Rico en términos de aumento de tarifa, desaceleración económica por el costo de la energía, entra el interés y ánimo de lucro en todas las decisiones sobre el sistema eléctrico de Puerto Rico, que la energía es un derecho esencial. No hay accountability, no hay responsabilidad política de esa entidad, y para colmo van a definir la política energética en cuanto a tarifas, en cuanto a energía renovable, en cuanto al plan integrado de recursos, y van a dirigir los 18,000 millones de dólares que se supone que lleguen como parte de la reconstrucción de Irma y María, lo cual implica que en cualquier momento, según esos contratos, esa gente se puede ir y dejarnos en la calle en términos de no tener un sistema eléctrico ni una entidad que tenga la capacidad para administrarla
inmediatamente, porque en realidad el término que tiene Luma, si se quiere ir, es de 120 días para notificar y para irse. Así que el problema que está generando esta visión privatizadora, neoliberal, que pagamos con el servicio y el Departamento de Salud, que estamos pagando con las telecomunicaciones. Ahora, para colmo, vamos a tener la misma historia con la Autoridad de Energía Eléctrica, que es un servicio esencial y un derecho humano, y vamos a estar sujetos a las arbitrariedades que esas compañías privadas que no tienen ningún vínculo con Puerto Rico. El único vínculo que tienen con Puerto Rico es que inscribieron en el Departamento de Estado una compañía de la noche a la mañana en enero para que firmara los contratos. Así que me parece que estos políticos, además de discutir cuál es su postura y cuáles son las acciones que van a tomar en cuanto a la Junta de Control Fiscal, tienen que definir cuál es su postura en torno a la Autoridad de Energía Eléctrica para que el pueblo pueda ejercer su derecho al voto con una conciencia bien clara. Fíjate que en el caso de Eduardo Batia, que fue el paladín de la privatización y el enemigo máximo de la Autoridad de Energía Eléctrica en estos últimos años, aún siendo bonista, pues fue derrotado abrumadoramente, a pesar de que fue el que más recogió dinero, ¿verdad? Básicamente en el Partido Popular que más recogió dinero, lo que implica que hay una sensibilidad del pueblo a lo que va a pasar con la Autoridad de Energía Eléctrica, y con el contrato de Luma está escrito en la pared que va a haber aumento de la tarifa tan temprano como el año que viene, y que con el RSA, que es el próximo evento que sabremos en septiembre, según el informe que haga la Junta a la jueza Taylor Swain, sabremos cuándo es que se va a ventilar ese proceso. Ya es evidente que será después de las elecciones, pues tienen los candidatos que definir cuál va a ser su postura sobre ese asunto. El que no haya debate sobre la postura de estos políticos de los dos partidos principales en torno a la Junta, pues me parece que van a ser personas sumisas al proceso. Eduardo Batia decía, no, vamos a lograr los 4 presupuestos, igual lo decía Pierluisi, los 4 presupuestos balanceados para que se vaya a la Junta, y eso es falso, José Elías, porque no es suficiente con que se logre los 4 presupuestos balanceados consecutivos. Hace falta que también se tenga acceso a los mercados a costos razonables, y ese acceso a los mercados a costos razonables no se va a lograr si hay issues, si hay problemas con la viabilidad de los acuerdos que esté llevando a cabo la Junta. Si yo soy un bonista, que en el caso de los bonistas que compran bonos de países que tienen problemas económicos y que tienen riesgo de incumplir, esa gente se estudia el país de rabo a cabo y toda la información económica, porque son decisiones estratégicas bien importantes. Si tuviéramos una nueva emisión de bonos, después de haber tenido la reestructuración de título 3 y de haber terminado con el asunto de la deuda, el bonista sofisticado que compre esos bonos no lo va a comprar si sabe que el bono va a caer en un incumplimiento posterior. Y entonces hemos venido diciendo por años que lo que está haciendo la Junta es tratando de darle el mejor negocio a los bonistas ahora para que estos vendan y eventualmente sálvese quien pueda, porque las condiciones económicas de Puerto Rico no van a mejorar bajo el régimen colonial y por ende vamos a caer en un segundo impago. Y lo que quiero decir es que aún logrando los 4 presupuestos balanceados consecutivos, la segunda cara de la moneda sobre la salida de la Junta, que es el acceso a los mercados a costos razonables, está bien remota, porque que haya una capacidad de pago de Puerto Rico de esas segundas emisiones de bonos va a estar bien cuestionable si no hay crecimiento económico. Y como se sabe que no hay crecimiento económico, porque la misma Junta lo dice, pues ahí podríamos tener una tardanza de muchos años en lo cual se puede tener un acceso a costos razonables a los mercados. ¿El país podría aguantar eso? ¿Podría aguantar Puerto Rico una Junta de Control Fiscal que esté dominando y decidiendo día a día lo que hace un gobierno? Eso hay que planteárselo a los políticos, eso hay que preguntárselo de parte de la prensa, de parte de los ciudadanos y ciudadanas, de parte en los debates hay que discutir eso, porque hay que saber quién es el que tiene la postura más razonable. Y sin resolver el problema de la Junta, Puerto Rico no va a tener libertad política, que no hay libertad política alguna, y tampoco va a tener las herramientas que son necesarias para lograr
crecimiento y desarrollo económico que nos saque de este lodazal en el cual estamos inmersos. Ese ángulo relacionado a la Junta, licenciado, me parece bien importante destacarlo, porque pasamos esta etapa de primaria y esto es un cheque en blanco que se ha otorgado a una cantidad de personas que han resultado ser triunfantes a múltiples escaños, que han hecho una serie de promesas y se le han presentado a los votantes para que voten, para que se expresen a favor de ellos, pero enajenado completamente de la realidad asociada al tema de la Junta. De hecho, sí, el tema de la Junta es un asunto que traemos los medios de comunicación, se trajo en los debates, lo hemos hecho en las preguntas que hemos hecho a múltiples candidatos, pero no es algo que está en el panorama de la clase política que está aspirando, por lo menos de la que fue a primaria el día de ayer, por segunda vez. Es una clase política, para citar a nuestro amigo Luis Rey Quiñones Soto, intermediaria, que lo único que quiere es cebarse, ¿verdad?, de las prebendas que implica tener esta intermediación política con los Estados Unidos. Por ende, el único propósito que tienen es mantenerse en el poder y repartir lo poquito que tienen ahora del presupuesto. Y hay que exigirle mucho más, José Elías. Ellos se supone, ahora, la lógica tradicional partidista antes de la Junta era que ellos propusieran un plan de trabajo, un plan de gobierno, cada uno de esos partidos, en el cual digan qué es lo que van a hacer para lidiar con los problemas principales que tiene Puerto Rico: la corrupción, la pérdida de la capacidad de servicio del gobierno, la pérdida del principio de mérito, la politización, la falta de crecimiento y desarrollo económico. Cuando vayan a presentar esas ideas, si no tienen las estrategias para que la Junta no esté impidiendo ni torpedeando todo eso, pues son ideas vanas. Realmente intentos futiles de engañar al pueblo, porque no van a tener la capacidad, ni estrategia, ni planes específicos de cómo conseguir esos objetivos. Al menos los más sensatos, que no entiendan que debe sacarse a la Junta y que quieran someterse a los dictámenes de la Junta, pues tendrían que ir a consultar con la Junta. Mira, reunirse con los asesores de la Junta y con la señora Natalia Yaresco. Mira, esto es lo que yo quiero hacer, tú me das permiso. Pero yo no creo que ni siquiera se va a llegar a eso, a ese nivel mínimo de sumisión, ¿verdad? O tal vez máximo, vamos a decirlo así, nivel máximo de sumisión, donde ellos vayan a la Junta a decirle: mira, esto es lo que yo quiero para Puerto Rico, tú me das permiso, porque eso sería realmente el elemento, el meollo de la situación. Sin el permiso de la Junta, tú no puedes proponerle nada a nadie. Y a mí me encantaría ver un debate, ¿verdad?, público de parte de los partidos emergentes, que tienen una gran oportunidad de insertarse en el poder con esta debacle que hay del régimen colonial, de que empiecen a señalar eso. Mira, pero que tú estás prometiendo eso si tú no tienes capacidad de cumplir. Tú tienes que pedirle permiso a la Junta. Le fuiste a pedir permiso a la Junta para, llevando al ridículo esas posturas, podamos generar una mayor conciencia en el pueblo de Puerto Rico sobre qué personas se deben elegir, y también generar una mayor conciencia sobre la necesidad de resolver el problema político de Puerto Rico. Si antes de la Junta, José Elías, las ataduras del Estado Libre Asociado eran dramáticas y se venían señalando por años que no se podía tener desarrollo económico bajo el ELA, imagínate ahora bajo esa Junta neoliberal. Y ese debate hay que forzarlo, y tanto la prensa, los ciudadanos, la sociedad civil, como los partidos emergentes tienen que forzar el issue para que entonces el pueblo de Puerto Rico pueda entender las consecuencias de este régimen dictatorial que estamos viviendo. Bueno, licenciado, quiero agradecer la oportunidad que nos brinda de conversar aquí en PAB. Vamos a estar pendientes al desarrollo de estos acontecimientos. Estaremos hablando más adelante. Muchas gracias. Cómo no, José Elías, que estés bien y estamos a la orden.